se titula Un mundo enfermo. Un mundo enfermo. No cabe duda, damas y caballeros, que en los últimos, podríamos decir, 5 o 10 años, hemos sido testigos que parece que la naturaleza se está viniendo contra los seres humanos. Las fuerzas de la naturaleza se están volviendo en el mundo y hemos sido testigos en los últimos años de huracanes devastadores, tornados, inundaciones, incendios, erupciones volcánicas. El Popocatépetl cerca de Puebla está a punto ya está cansado de nosotros, el Popo. Terremotos, tsunamis, etcétera, etcétera. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué le está pasando al mundo? Bueno, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido erupciones volcánicas, siempre ha habido fenómenos de la naturaleza de este tipo, pero nunca se habían conjugado tantos al mismo tiempo. Y una de las evidencias más grandes de que el planeta Tierra se encuentra enfermo, parece que ahorita sí nuestro planeta tiene una bronquitis o una neumonía aguda, son los cambios climatológicos. Cuando ya la primavera no es primavera y en el invierno ya no es invierno, y cuando debe haber calor hay frío, y cuando debe haber frío debe haber calor, nos damos cuenta que los ciclos de la naturaleza nos indican que verdaderamente la ecología del planeta Tierra se encuentra en gravedad. Y la Biblia nos da respuestas muy claras. Es este libro que tengo en mis manos, el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, el primer libro que se tradujo en la historia a más idiomas y a más dialectos que cualquier otro volumen de literatura en las millones de bibliotecas que están alrededor del mundo. El libro que contiene los registros más antiguos de genética, de química, de física, de antropología, de paleontología, de arqueología y de la disciplina académica que tú me quieras mencionar. No existen en los libros sagrados ni el Popo, ni el Tripitaka de Buda, ni los Vedas de los persas, el que tú me quieras mencionar, el Corán del Islam. No existe un libro ni siquiera que se atreva a comparar los registros históricos, geográficos, etcétera, etcétera, que contiene la Biblia con cualquier otro libro que tú quieras presentarme. Ni tampoco hay ningún líder religioso, ni Mahoma, ni Buda, ni Mahatma Gandhi, ni Zoroastro, que se pueda comparar con la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el tema de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Estos 66 libros nos mencionan y está escondido en muchos de ellos la persona del Hijo de Dios. La Biblia nos muestra claramente en el Evangelio de Lucas capítulo 21 que Jesucristo anunció que antes de que Él regresara, el mundo iba a tener estas características, precisamente, no solamente climatológicas como lo vamos a ver, sino morales también y geopolíticas. La unión actualmente de Rusia con China, con Irán, con Siria y con Turquía no es una coincidencia. Estas 5 naciones que encontramos ahorita unidas, se profetizó hace 2600 años en Ezequiel capítulo 38, que estas naciones, cuando no existían, ¿y cómo podemos determinar qué eran ellas? Por la zona geográfica en la que la Biblia las ubica. Por ejemplo, Rusia ubica la Biblia como el nombre de Magog, porque los magogitas son los que vienen de los godos, de los escitas, y es la región que ocupa exactamente geográficamente las 15 repúblicas en las que se dividió Rusia en 1991. Y así podemos ver nosotros que en Génesis capítulo 10
los hijos de Noé, de ahí descendieron todas las naciones de los jafetitas, toda Europa, que son los anglosajones, de los camitas, todo el continente africano, y de los semitas o de Sem, el continente o todo el área del Asia Menor y del Medio Oriente. Entonces, es impresionante cómo este libro maravilloso nos puede trasladar de cientos de siglos con anticipación y ponernos en el siglo XXI y corroborar nosotros que solamente Dios pudo inspirar y podemos tener un libro como la Biblia que es incomparable. No hay ningún sistema de filosofía, no hay ninguna ideología humana que la Biblia no haga pedazos. Destruye cualquier sistema de pensamiento que el ser humano ha desarrollado a través de los siglos. Y así podemos nosotros darnos cuenta claramente de que nos encontramos con la verdad. La Biblia es el único libro también que describe verdades absolutas, porque todas las demás filosofías y ideologías que tú puedas leer son verdades relativas, inclusive de la misma ciencia. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 9, Cristo está hablando: cuando oigan de guerras y de sediciones, o sea, de tumultos y de insurrecciones en las naciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y esto, damas y caballeros, no se cumplió hasta el siglo XX. Siempre ha habido guerras, desde Caín mató a Abel, pero no fue hasta el siglo XX, 1914, cuando en la Primera Guerra Mundial se unieron naciones contra naciones. Y en 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial, involucrando a la mayor parte de las naciones en el mundo. Así que nos damos cuenta que el siglo XX fue el inicio de la tribulación, no de las 70 semanas de Daniel, sino el principio de los dolores del ser humano, con las dos primeras guerras mundiales. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo más de 273 revoluciones y golpes de Estado. Y ahorita nos encontramos en el siglo XXI, que somos la primera generación de la historia con el suficiente poder nuclear para destruirnos en un minuto. Ya tenemos la amenaza en Corea del Norte, tenemos la amenaza armas nucleares en la India, tenemos la amenaza de Rusia tratando de ocupar el Medio Oriente, el movimiento de la primavera árabe que se levantó hace como 8 o 10 años en el Medio Oriente con ISIS para controlar con el Islam todo el Medio Oriente. Estados Unidos ahorita está en tensión ya con la Guerra Fría con Rusia, y estamos en un punto ahorita tan difícil donde creemos, ¿verdad?, la mayor parte de los que estudiamos las profecías bíblicas, que tal vez Venezuela se encuentre en medio del conflicto. Ahorita sabemos nosotros que se juntaron Europa, la Unión Europea, con Estados Unidos para apoyar a otro presidente en Venezuela contra otro dictador. Pero ¿qué es lo que impide ahorita que se acabe esa dictadura y que entre un nuevo gobierno? Una invasión armada militar. Y para que esto suceda, se enfrentarían dos potencias, Rusia y Estados Unidos. Y si esto se lleva a cabo en los próximos días o semanas, nos enfrentamos a una guerra nuclear de proporciones mundiales, donde de acuerdo al cuarto sello del Apocalipsis, moriría casi una cuarta parte de la humanidad. Por eso no se ha hecho nada, y por eso hay una tensión simplemente, ¿verdad?, en la que la única forma en la que se pueda liberar esta nación es a través de una intervención militar. No se ha llevado a cabo por las consecuencias tan terribles en las que se hundiría el mundo antes de que Cristo regrese. Esto es solamente un ejemplo de lo que Jesús dijo: oirán de rumores de guerras.
Y es lo que estamos oyendo, los tambores de guerra se oyen en el mundo entero. Muy bien, el libro de Isaías capítulo 24 nos describe hace, apúntenlo, 2700 años. Este libro fue escrito hace 2700 años por el profeta Isaías. Y este libro se encuentra y se descubrió en 1948 en los rollos de Qumran, en el Mar Muerto. Y si tú vas a Jerusalén, ahí en el Museo del Holocausto se encuentran los originales, los papiros escritos en arameo y en el hebreo del libro de Isaías, tal como lo tenemos en la Biblia. Así que cuando hablamos de la Biblia y citamos lugares geográficos, hablamos de ideologías, de sistemas de pensamiento, de nombres de reyes, de nombres de príncipes, de nombres de gobernantes, no estamos especulando ni hablando de Alicia en el País de las Maravillas. Estamos hablando de historia, estamos hablando de geografía, que la arqueología ha corroborado y ha comprobado que las regiones, los lugares, los presidentes, los nombres que están escritos en la Biblia forman parte de la historia. Así que no venimos a cuentos de hadas, venimos con un libro sobrenatural. Veamos lo que el profeta hace 2700 años profetizó, cómo iba a acabar el mundo y las razones por las cuales el mundo, síganme con mucho cuidado, se encuentra en las condiciones en las que se encuentra actualmente. Dice así comienza este capítulo: He aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Vemos en primer lugar que es Dios mismo el que está a punto de juzgar el mundo. ¿Por qué? Porque somos agentes morales responsables. Damas y caballeros, nosotros no venimos del chango, ni de tu tía la chita. No venimos ni somos el resultado de un proceso evolucionario fortuito o accidental. Cuando en 1954 los doctores Watson y el doctor Crick les dan el premio Nobel de Medicina por descubrir el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el que está impreso en cada una de las billones de células que el cuerpo humano tiene, el 63% de los científicos ateos dejaron el ateísmo, simplemente porque la genética nos demuestra y nos comprueba que es imposible que una especie tenga una mutación hacia otra especie. O sea, un perro jamás será un gato, un hipopótamo, un dinosaurio, un camello jamás será un león, un caballo jamás será del ganado vacuno o equino o un caballo, por la genética del ADN. Entonces, biológicamente se demuestra, ¿verdad?, las mentiras que se creyeron durante casi un siglo y que se siguen enseñando en las universidades, que venimos de chita. Pregúntale a tu maestro a quién se parece su abuelita. La mía era muy bonita. No era oaxaqueña, pero era también bonita, ¿verdad? Entonces, es increíble que el ser humano haya creído tantas mentiras para que podamos nosotros concluir de una forma irracional, porque la segunda ley de la termodinámica también contradice la evolución y contradice que el universo haya sido hecho de repente como un accidente y que el universo era eterno, cosa que también ya completamente descartaron los libros de la astronomía. Entonces, la Biblia dice que tú y yo somos agentes morales, no somos animales. No venimos de los animales, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y como tales, tú y yo somos responsables
de cada acción que hayamos cometido. Y el mensaje glorioso de la Biblia es que como somos todos pecadores y no hay nadie que haya guardado los 10 mandamientos, nadie más que Jesucristo, el mensaje de la Biblia es que un hombre hace 2000 años paga por nuestros pecados, que es Dios mismo hecho en la carne, para decirnos que nuestro pasado puede ser borrado si creemos en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué mensaje tan glorioso necesitamos los que estábamos lastimados de nuestra conciencia del pasado? Yo fui un muchacho comunista, abracé el comunismo a los 16 años de edad, me volví un rebelde contra la autoridad de mis padres, la autoridad del gobierno, nos persiguieron, etcétera, etcétera. Me puse a estudiar la dialéctica materialista, a Hegel, a Marx, etcétera, etcétera, porque creía que estas ideologías gubernamentales o filosofías era la solución para la repartición de la riqueza, para acabar con las injusticias. Y no hay ningún sistema, damas y caballeros, humano que acabe con la pobreza y que acabe con la prostitución, que acabe con los problemas inmorales. Simplemente vivimos en un mundo en descomposición. Y el mensaje es: vengan a la cruz aquellos que quieran ser salvados, porque el barco se está hundiendo. Muy bien, en el libro de los Hechos, capítulo 17, los apóstoles, cuando comenzaron a predicar la resurrección de Cristo, este fue el mensaje de los apóstoles en el primer siglo de la era cristiana. Dice el versículo 30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En esta mañana, Dios no te está sugiriendo, Dios te está ordenando que dejes el camino que tú llevas en esta mañana. O por lo menos muchos han entrado por esa puerta y se encontraban en un camino equivocado. Y Dios te ha traído a esta conferencia para que reflexiones y sepas que tú no puedes seguir en el adulterio. Tú no puedes seguir fornicando con tu novia y con tu novio. Tú no puedes seguir transando y defraudando a la gente. Tú no puedes seguir en un camino donde tarde o temprano las consecuencias las vas a recoger. Y la mayor parte de las veces son consecuencias muy, muy amargas, desilusionantes, que pueden transformar tu identidad, tu familia y tu mismo trabajo. Dios manda ahora a que el ser humano se arrepienta de sus pecados. El arrepentimiento es ir caminando por un lado y el arrepentimiento es darte la vuelta en 180 grados y caminar en dirección contraria. Y nadie lo puede hacer si no tiene a Jesucristo en su corazón. Primero tienes que abrirle tu vida a Jesucristo para que Él te dé el poder de volverte en dirección contraria y te convenza de que realmente hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Esto nos habla claramente, ¿verdad?, de que ahora Dios manda a todo el mundo que se arrepienta. Y dice el versículo 31, ¿por qué? Porque Dios ha establecido un día en el cual te juzgará. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea, por Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Regresamos a Isaías 24 y dice el versículo 2, y sucederá como al pueblo, como al sacerdote, como al siervo, como al amo, como a la criada, como al ama, como al que compra, como al que vende, como al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. En segundo lugar, será un juicio universal. Indígenas, políticos, ricos, clase media, clase social, no va a haber distinción de personas, estarán delante de Dios. Y cada ser humano en el día del juicio va a ser juzgado de acuerdo a la luz que haya recibido acerca del conocimiento de Dios. Muchas veces me han preguntado,
Oiga, ¿y qué pasará con aquellos que nunca oyeron de Cristo? Es una muy buena pregunta. ¿Y qué pasará, por ejemplo, con los budistas, pues, que nunca hablaron de Cristo ni tuvieron la Biblia? Muy buena pregunta. Y los musulmanes que también nunca han oído hablar de Cristo, y los indígenas, los aztecas, tlaxcaltecas, chichimecas, mixtecos, que nunca oyeron hablar de Cristo ni de la Biblia. ¿Cómo los va a juzgar Dios? La Biblia tiene la respuesta en Romanos 2, del 12 en adelante. Y ahí el apóstol Pablo explica en Romanos 2, del 12 en adelante, que las personas que han muerto sin el conocimiento de la Biblia, para que tú lo sepas y no te andes preocupando qué les va a pasar a los demás, los que han muerto sin el conocimiento de Cristo y sin el conocimiento de la Biblia, Dios los va a juzgar por su conciencia. El día que Cristo juzgará los secretos de los hombres. Entonces no nos preocupemos por la gente que no ha oído hablar de Cristo. Ni, por ejemplo, mi padre, nosotros éramos sumamente católicos. Yo quería a los 12 años ser cura y estuve en el seminario salesiano durante casi un año y haciendo el noviciado aprendí un poco de latín. Era a monaguillo y yo quería abrazar el sacerdocio, era muy místico de niño, etcétera, etcétera. Y cuando nos dijo un arzobispo que teníamos que hacer el voto del celibato sacerdotal, le pregunté, perdón, excuse me, ¿qué es eso? Y me dice, a esa edad que yo tenía 13 años, es que ustedes tienen que hacer un voto que no se pueden casar jamás. Y recuerdo que esa misma tarde, estábamos en Acapulco en el seminario, ahí en la colonia Costa Azul, pasó una güerita en una bicicleta, muy parecida a mi amor. Y soñé con esa güerita. Y al otro día le hablé a mi papá, a las 7:30 de la mañana, le dije, papá, yo no puedo seguir aquí. ¿Por qué, mijito? Le dije, porque me gustan las mujeres. Y mi papá estaba feliz, él no quería que yo abrazara esto, aunque era muy católico, pero él no quería, ¿verdad? Pues sabía muy bien, no me quería decir la verdad, me recogió a las 8:15 de la mañana y me decepcioné muchísimo de la religión y por eso me hice ateo. Porque me di cuenta que eran puras mentiras, eran puras tonterías, etcétera, etcétera, y me fui al otro extremo en contra de la religión. Y cuando mi hermano a los 26 años de edad, después de padecer todo lo que padecí por mis ideas comunistas, viene y me dice, te vengo a ofrecer a un hombre que no es una religión, que se llama Jesús, y que no es católico, ni protestante, ni mormón, ni ninguna religión, Él es el Hijo de Dios. No te vengo a presentar una religión, sino a Jesucristo. Comencé a leer el Evangelio de Juan, y cuando llegué a Juan 14, versículo 6, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no dormí en toda esa noche, porque me acordé de Buda. Antes de morir, Buda dijo, busquen la verdad. Nunca dijo que era la verdad. Mahatma Gandhi, un hombre que a través del pacifismo evitó que los ingleses conquistaran la India. Y Zoroastro, y así me fui con todos los líderes. El Che Guevara, tenía una foto del Che Guevara así grandísima en mi cuarto, ¿verdad? Me di cuenta el pobre hombre cómo murió en Bolivia, cómo fracasó la extensión del comunismo cubano en Sudamérica, cuando él con 4, 5, 6 hombres se encaminó para allá. Yo estaba a punto de irme a entrenar ya en las guerrillas urbanas, y todas estas cosas, cuando oí de Jesucristo, caí de rodillas y le pedí que entrara a mi corazón. Me encontraba en un estado de existencialismo impresionante, y me di cuenta, ¿verdad?, que yo no podía luchar contra Dios, que si yo amaba la verdad y me quería apasionar por algo, sería con Jesús. Y le prometí a Dios que yo quería ser un apasionado de la verdad, levantar este libro y dedicar mi vida, la corta vida que Dios nos ha dado, a decirle al mundo, Jesús vive, arrepiéntete de tus pecados. El versículo 4 de Isaías 24 continúa diciendo, se destruyó, cayó la tierra. Recuerden, esto fue escrito hace 2700 años. Se destruyó, cayó la tierra. Enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó
bajo sus moradores. Porque vean las 3 razones del juicio de Dios contra este mundo. Número 1, traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Número 1, Dios, asumiendo que Él existe, es lógico que haya puesto leyes en el universo. Anoche platicaba con una persona aquí en la iglesia y al salir de la iglesia anoche vimos la luna, la vieron muchos ustedes, la luna entera, y siempre nos maravillamos de ver cómo un cuerpo como la luna celeste parezca flotar en el espacio sin que nada lo sostenga. Cuando Isaac Newton y Galileo Galilei antes comenzaron a descubrir las leyes de que no era el sol que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del sol, comenzaron a descubrir Isaac Newton, Blaise Pascal, han sido los científicos más grandes de los siglos pasados, ellos eran cristianos, comenzaron a descubrir que el universo que nos rodea es un universo afinado. Para que me entiendan, un motor de un coche, una bujía que tenga mal, el cablecito de la batería que no esté conectado adecuadamente, impide que tu carro se eche a andar. Un motor es un diseño mecánico de la ingeniería mecánica automotriz en el que todas sus partes tienen que trabajar en conjunto. La bomba de la gasolina con las bujías, con la batería, etcétera, etcétera. Y basta una de esas piezas que no funcione para que el motor deje de funcionar. Nuestro universo es como un motor impresionante donde las leyes de la gravitación, las leyes termonucleares, la primera y la segunda ley de la termodinámica, las leyes del electromagnetismo funcionan, y porque funcionan existe la ciencia. ¿Por qué existe la ciencia? Porque la ciencia se basa en la observación de los fenómenos. Y un científico tiene que ver, observar, tiene que tomar nota y tiene que comprobar después de que eso es constante para que sea científico. Y si no se puede corroborar ni observar, nada puede llamarse científico. Por eso la teoría de la evolución es teoría, porque no se ha observado en más de un siglo que Carlos Darwin la postuló en su libro El origen de las especies, que hay una mutación entre una especie y otra especie. Le llaman el eslabón perdido. Hay la macroevolución, pero no la microevolución. Entonces, un perro puede nacer sin cola o puede ser chihuahueño, grandanés, pastor alemán, etcétera, etcétera, pero son caninos. Los caballos son ponis, son percherones, caballos árabes, cuarto de milla, pero son equinos. Hay vacas y hay toros cebú, toros de lidia, etcétera, pero pertenecen al ganado vacuno. Son especies que se reproducen y tienen cambios entre ellos, chiquitos, grandes, pero pertenecen a esa especie. Pero no se ha corroborado la mutación de una especie a otra especie. Señores maestros de la universidad que nos acompañan. Y esta es la razón por la cual es una teoría que es irracional contra las leyes de la biología y de la física de los últimos descubrimientos. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, que Dios puso leyes morales. Y dice la Biblia, en primer lugar, falsearon, traspasaron las leyes. Dios ha puesto una frontera o una barrera moral porque somos agentes morales. Y así como hay leyes cósmicas, la Biblia nos da las leyes de ética, de conducta y de moral de Dios. Y cuando tú traspasas esas leyes que Dios ha puesto para que no nos crucemos al otro lado, ¿cómo se llama? Cuando te pasas en la calle la luz roja. Se llama transgresión.
has transgredido las leyes de tránsito de la ciudad de Oaxaca. Y si te veo en la policía, te dan un ticket inmediatamente, porque estás yendo más allá de lo que las leyes te permiten no ir. Entonces Dios ha puesto leyes morales, y una de las leyes es precisamente el matrimonio. Y Dios dice, cuando tú te cases, no traspases las leyes. El sexo se usa nada más dentro del matrimonio. No le hagas caso al sexólogo, ni a la doctora Corazón, ni al psiquiatra, ni al psicólogo que no son cristianos, porque la única autoridad sobre el sexo, cómo debe ser usado, es Dios. Él es el que nos los dio como un derecho, como un regalo maravilloso, precioso, lindo, etcétera, etcétera, dentro del matrimonio. Y cuando traspasamos las leyes y comenzamos a usarlo fuera de las formas en las que Dios lo estableció, nos volvemos culpables delante de Dios. La Biblia le llama el pecado de la fornicación. Y dentro de la fornicación es sexo antes de casarte, bestialismo, sexo con animales. Dentro del matrimonio, adulterio con una persona que no es tu esposo o tu esposa, hombre con hombre, mujer con mujer. Y hay una depravación actualmente en el mundo donde Dios dice, ya estoy hasta acá, basta. Si la humanidad sigue como está ahorita, se van ellos mismos a autodestruir. Hemos falseado el derecho. Pero además de ese derecho, hay derechos civiles. Señores abogados que nos visitan, antes de Atenas y antes de Roma, les quiero comunicar, si no lo sabían, que los atenienses y los romanos no inventaron el derecho. Las leyes y los principios del derecho y de las leyes para gobernarnos civilmente vienen de este libro de la Biblia. Escuchen, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, lo que Dios le dijo a Moisés, cómo gobernar, y que lo escuchen ahorita los agentes del Ministerio Público, los senadores que nos están escuchando, los gobernantes, los presidentes, los diputados, los presidentes municipales y todos aquellos hombres y mujeres que se encuentran ejerciendo el derecho civil a favor de los pueblos. Miren lo que la Biblia dice, Deuteronomio capítulo 1, versículo 16 en adelante. Dios le dice a Moisés, número 1, no hagan distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande van a oír. No tengan temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traerán a mí y yo la oiré. Desde entonces, desde este libro, el símbolo de la abogacía es una mujer con los ojos vendados. Todos ustedes que son abogados lo saben, con una espada y con una balanza. ¿Qué representa esta mujer? Representa en primer lugar que los que van a ejercer el juicio se venden los ojos y no vean si es rico o si es pobre al que se le está juzgando. Porque si tú juzgas porque la persona tiene dinero y la persona no tiene dinero, has violado y has falseado el derecho. Y eso Dios lo castiga severamente. Número 2, la espada representa la justicia. La justicia tiene que ser ejercida y tiene que ser llevada por el Estado de derecho, porque si no hay justicia en un pueblo, no puede un pueblo ser gobernado. Cuando hay personas que bloquean las carreteras o las autopistas y el gobierno no hace nada, ese gobierno ya no está gobernando, afectando a terceras personas. El gobierno tiene que usar, desgraciadamente, el uso de la fuerza y de la violencia para ejercer el Estado de Derecho cuando es necesario. Y en un caso así, se manda a granaderos, o se manda a gases lacrimógenos, o se manda a militares, pero nadie puede atreverse a bloquear los caminos federales sin que nadie del gobierno los interrumpa.
Cuando hay manifestaciones y se les permite tener manifestaciones y bloquear las calles a las personas, el gobierno ha dejado de gobernar. Porque para eso es el Estado de Derecho. El gobierno tiene que garantizarnos a todos los ciudadanos en todas las naciones del mundo nuestra libertad, nuestra seguridad y el Estado de Derecho. De ahí viene lo que se deriva, que se fundó en 1949 como los derechos humanos. La Biblia dice, falsearon el derecho. Hemos llegado a un punto donde la corrupción de los gobiernos no tiene nombre en el mundo entero. Ya no se juzga con justicia, ya no se juzga con derecho. La corrupción es como un microbio, como una ladilla, ¿verdad? Que comienza a crecer, a carcomer, hasta que descompone el carácter de los seres humanos. Y claro que nosotros como pueblo llegamos a un punto, ¿verdad?, donde decimos, basta, queremos justicia, queremos equidad, queremos libertad. En segundo lugar, dice la Biblia que no solamente se han traspasado las leyes y falseado el derecho, y el más grave mandamiento por el cual Dios va a juzgar a la humanidad, lo dice el versículo 5, quebrantamos el pacto sempiterno. Damas y caballeros, ¿saben ustedes cuál es, santos de Dios, el pacto sempiterno? El pacto sempiterno, o sea, que es eterno y que es inviolable, es el matrimonio. El matrimonio es la institución más santa, más sagrada, la más grande que Dios ha establecido antes de los gobiernos civiles, de los estados, de los patriarcas, de las escuelas, antes que cualquier cosa en la creación humana. Dios estableció el matrimonio como el fundamento de las sociedades. Y cuando los matrimonios que forman las familias, porque un matrimonio es entre un hombre y entre una mujer, varón y hembra, y genéticamente la mujer tiene los cromosomas XX y el hombre tiene nosotros XY. Tú eres varón y yo soy varón porque cuando mi padre y mi madre tuvieron relaciones, el cromosoma Y de mi papá fertilizó el óvulo de mi mamá y nacimos macho camacho. Tú eres mujer porque llevas 2 cromosomas que los hombres no llevamos. Vean el libro de Malaquías, capítulo 2. Es el último libro de la Biblia para que no se vayan a Apocalipsis. Dice Malaquías capítulo 2, versículo 13 en adelante. ¿Por qué es tan grave violar? ¿Por qué es tan grave? Más que cualquier otro pecado, el pacto del matrimonio. Veamos por qué. Le dice Dios a los líderes de Israel, esta vez harán cubrir el altar de lágrimas, de llanto y de clamor. No miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y me dirán, ¿por qué? Noten ustedes, antes de continuar, que los líderes de Israel habían llegado a una insensibilidad en la que ya no estaban conscientes que lo que estaban haciendo era mal. Y cuando una persona a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, en Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo le llama que han quebrantado completamente el derecho y se les llama mente reprobada. Dios los entrega a una mente reprobada. Si una persona insiste en ser algo que no es, Dios te deja. Pues yo quiero nada más hacerme rico. Ok, no me hagas caso y entonces vete por el dinero. Y el día que tengas tú el dinero que es por el cual estás viviendo, te vas a enfrentar con la maldición que se te va a convertir en maldición el dinero que tú querías tener. Pues yo quiero tener otras amantes porque tengo dinero. Ok, Dios nos da la libertad, tenemos el libre albedrío. Pero en ese momento, cuando tú insistes o cuando un ser humano insiste en decirle a Dios, déjame vivir solo, yo soy Dios, yo hago mis mandamientos, yo puedo decidir entre qué es bueno y qué es malo. Dios te dice, te dejo.
Y es el peor juicio de Dios cuando Dios nos abandona y nos permite hacer cosas que ni los animales pueden hacer. Y estos líderes de Israel llegaron a ese punto, pero querían ir a la iglesia, querían ser religiosos, y Dios les dice, van a llorar, y le dicen, ¿pero por qué? Ya no sabían entre el bien y entre el mal, ¿por qué? Y Dios les dice, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Por qué? Porque ustedes le han sido desleales a su esposa, a la madre de tus hijos, a la mujer que yo te di como compañera para formar una familia. Y la familia, dice Dios, es el tesoro más grande que yo le puedo dar a un ser humano. Porque bendición de Jehová, Salmo 127, son nuestros hijos. Y ahorita muchos de ustedes pueden tener a sus hijos en drogas o en borrachera, lo que sea. Si tú eres cristiano, persevera y sé paciente. Nuestros hijos son benditos porque están sellados con la sangre del Hijo de Dios. Nadie nos los podrá quitar. Nadie. Esto me impresionó tanto hace algunos años que me puse a investigar la etimología o el significado de la palabra que se usa aquí, desleal, que es la palabra o el adjetivo que usa Dios contra los hebreos. Y a los que les interese la palabra hebrea, bagad, con B de bueno, baj, H-A y D de David al final, bagad. Escuchen lo que significa en el hebreo ser desleal: actuar encubiertamente, ser hipócrita, fraudulentamente, secretamente, tapar algo, engañar a tu pareja. Es cuando tú volteas a tu esposa y le dices, te amo. Y tú sabes que, mira, aquí está tu te amo. Los cuernos los traes ahí escondidos atrás. Estás actuando deslealmente, hipócritamente, porque tienes un amante. Porque tienes un amante hombre o una amante mujer. Y eso Dios lo ve. Delante de Jehová están los caminos del hombre, Proverbios capítulo 6, y Él te hará pagar todas tus veredas. Tus pecados, dice la Biblia, te alcanzarán tarde o temprano. Y el problema es que estos pecados siempre nos alcanzan en el área de la psique, de la mente. El pecado distorsiona la visión de Dios, el pecado bloquea al Espíritu Santo, el pecado nos impide, nos perdemos la brújula, perdemos el rumbo, hasta que llegamos al punto que creemos que estamos bien. Y ese es el último punto donde lo que tú haces crees que está bien. Una canita al aire, dicen muchos. Ay, pues todo el mundo lo hace. Te comienzas a desensibilizar y actuar de una manera completamente irracional. Y siempre sabemos que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Y finalmente, vean ustedes la terminación de este capítulo tan tremendo, en que va a acabar el mundo, porque hace algunos años le pregunté yo a Dios, ¿a dónde tiene que llegar el mundo para que sea el colmo como Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, Génesis capítulo 19, llegaron a un punto donde dice que desde los más pequeños hasta los de la tercera edad practicaban la homosexualidad. Y esto Dios tenía que destruirlo para la preservación y la continuidad de las sociedades. Es el principio de un jitomate podrido con 99 jitomates podridos, que tienes que sacarlo podrido para que los demás puedan comerse o ser comestibles. Entonces, cuando Dios ve que en una sociedad hay demasiada infección, es un acto de misericordia que Dios haya destruido a Sodoma y Gomorra
con fuego y con azufre. Entonces yo le pregunté a Dios, ¿será que el mundo tiene que llegar otra vez a este punto de ebullición donde, como en un hoy express, estamos ya a punto de reventar las sociedades del mundo y el basurero en que estamos viviendo? Y dice finalmente la Biblia en el versículo 19 del capítulo 24 de Isaías: será quebrantada la tierra, enteramente desmenuzada, será conmovida, temblará como un ebrio la tierra, removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. En aquel día Dios castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Serán amontonados como se amontonan los encarcelados, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Todos nosotros que hemos sido cambiados por el poder de Dios mediante la cruz, estamos esperando nuevos cielos y nueva tierra. Todo esto va a desaparecer. Ahora que cayó la famosa catedral de Notre Dame en París, impresionante que en 3 días se juntaron más de 17 millones de euros, y con los niños pobres en más de 10 años no se ha juntado ni un solo millón por una mugrosa catedral. Porque es lo que es eso, la cultura, el arte, lo que tú quieras y mandes, pero es cemento y estatuas, y sí tienen un valor cultural, claro, y el arte es maravilloso, pero es increíble que el ser humano le ponga más énfasis a las cosas del arte que a nosotros mismos. Eso es lo que trato de decirles, a qué grado hemos llegado de desensibilización. En 2 días, 17 millones de dólares para levantar esta catedral, que cuando venga el Señor se va a acabar todos los edificios y todas las estatuas y todas las construcciones que nosotros hemos hecho. Y dice la Biblia que en aquel momento podremos saber que nuestra fe no fue en vano. Gracias le damos a Dios porque por medio de la resurrección de Cristo nos hizo renacer para una esperanza viva. Y en esta esperanza permanece tú hasta el final. Dios recompensa cuando perseveramos hasta el final, seamos fieles hasta la muerte. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quisieran entregarle su vida al Hijo de Dios? Inclinemos nuestra cabeza por unos momentos y ahí desde tu lugar, Dios te ha hablado a través de la Biblia. Dios te ama, porque de tal manera te ama Dios, que la única manera y la más dramática manera en que nos demostró su amor es muriendo en nuestro lugar, pagando el santo por los injustos, el inocente por los culpables. Esto se llama en la Biblia gracia, algo inmerecido, algo que es indigno de nosotros y que nadie podía ganarse, ni por buenas obras, ni por sacrificios. Es el mensaje glorioso de la cruz. ¿Qué nos pide Dios? Arrepentirnos de nuestros pecados. Que en este momento que escuchas este mensaje reconozcas que estás mal, que estás enfermo, enferma, moral y espiritualmente, y que no puedes seguir más en este camino, y que Él está dispuesto en este momento a entrar en tu vida, llenar tu corazón con el Espíritu Santo y darte el poder que nos ha dado a millones de personas en el mundo para que la corta vida que tenemos la dediquemos a Él, vivamos para Él y podamos hacer su voluntad. Lo único que tienes que decirle es estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. He pecado contra ti. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó con su sangre algo que yo nunca hubiera podido pagar.
Jamás, ni con ninguna religión, ni con buenas obras, ni con...